Buen día. Esta presentación es sobre el análisis numérico de un generador termoeléctrico segmentado aplicando pulsos de calor, un estudio comparativo. Este trabajo fue hecho por un servidor, ingeniero Baltasar Ocampo Flores, el doctor Miguel Ángel Olivares Robles y el maestro en ciencias Olao Yair Encisos Montes de Oca. El contenido de la presentación es antecedentes, método, resultados, conclusiones y referencias. Un módulo termoeléctrico, TEM, por sus siglas en inglés, está constituido por pares conectados eléctricamente en serie y térmicamente en paralelo, con el fin de optimizar el flujo térmico que atraviesa el módulo y su resistencia eléctrica. Cada uno de estos pares está formado por un elemento tipo N y otro elemento de tipo P, fabricados de un material semiconductor. Ambos elementos están unidos por un material conductor denominado electrodo. Estos módulos pueden ser utilizados para refrigeración o generación de electricidad, gracias a una diferencia de temperaturas entre las placas superior e inferior. Se obtiene un flujo de calor con el cual se presenta un desplazamiento de portadores de carga y por ello una generación de corriente eléctrica. De esta forma, el módulo funciona como generador termoeléctrico, Thermoelectric Generator por sus siglas en inglés. El modelo utilizado en este trabajo se muestra en la figura 1, donde se hace referencia a las longitudes y área de los segmentos de cada uno de los termoelementos, su tipo, la resistencia de carga y los electrodos. Para saber qué tan eficiente es un generador termoeléctrico, se han desarrollado modelos con uso de métodos numéricos. Desafortunadamente, algunos modelos no consideran las propiedades térmicas y eléctricas de la resistencia de carga y de los electrodos. El uso de modelos con estructuras homogéneas en sus termoelementos limita su funcionalidad, debido a que las temperaturas máximas de trabajo para materiales convencionales son de 200 grados centígrados. En este trabajo, el análisis del TEC es realizado considerando las propiedades térmicas y eléctricas de la resistencia de carga y de los electrodos, además de fuentes de temperatura variables en el tiempo. La realización de este trabajo se basa en el artículo publicado por Ruiz Ortega, Olivares Robles y Enciso Montes de Oca, en el cual se analiza el funcionamiento de un sistema de generación segmentado con pulsos de calor, donde se presentan las ecuaciones de los fenómenos termoeléctricos, que se describen utilizando la ecuación de balance de energía, donde Cp es la capacidad calorífica, D la densidad, T minúscula el tiempo y T mayúscula la temperatura. Se tiene la energía generada por efecto Joule, la entrada de flujo de calor, donde se involucra la conductividad térmica, el coeficiente de Peltier y el flujo de corriente eléctrica. En la ecuación número 4 se consideran la densidad de carga. Se sabe que el valor del coeficiente de Peltier es igual a la multiplicación del coeficiente Seebeck por la temperatura. En la ecuación número 6 se involucran la conductividad eléctrica, el campo eléctrico representado con la letra E mayúscula y el coeficiente Seebeck con alfa. Partiendo de este artículo se lleva a cabo un análisis numérico, el cual está compuesto por dos partes, un análisis térmico transitorio y un análisis termoeléctrico. Se presentan las condiciones iniciales para la realización del análisis. Se suministra energía al modelo a una temperatura de 388 Kelvin, partiendo de una temperatura inicial de 298 Kelvin, con un coeficiente convectivo de 2.5 Watt sobre metro cuadrado por Kelvin. La termocupla está compuesta por dos termoelementos, de tipo N y de tipo P, tres electrodos y un elemento resistivo. Mediante el análisis térmico transitorio se obtienen los valores de temperatura con dependencia del tiempo del lado frío de la termocupla.
Los valores aparecen graficados en la figura 2. Se realiza el análisis en intervalos de tiempo de 0 a 5, de 5 a 10 y de 10 a 15 segundos para obtener los valores de temperatura con dependencia del tiempo en el análisis térmico transitorio, con una figura de mérito de 1.129 y diferencias de temperatura de 112 Kelvin. Posteriormente, en el análisis termoeléctrico se obtienen los valores de voltaje generado por la termocupla. Ambos resultados son ilustrados en la figura 3. Con la realización de este trabajo, mediante el uso del análisis numérico en análisis térmico transitorio y análisis termoeléctrico, se han obtenido resultados contemplando la longitud, conductividad térmica y resistividad eléctrica de los electrodos y el elemento resistivo. En este trabajo se obtuvieron resultados diferentes al contemplar las dimensiones y propiedades de los electrodos de cobre y el elemento resistivo. Se observó que, por influencia de la longitud y conductividad térmica de los electrodos y el elemento resistivo, las diferencias de temperatura obtenidas entre los lados caliente y frío eran menores, pero con mayor duración debido a la presencia del elemento resistivo entre los elementos del par, causando una disminución en los picos de generación de voltaje, pero obteniéndose una mayor duración. El incremento en la duración del voltaje de salida se debe al cambio en la conductividad térmica entre los electrodos, el elemento resistivo y los termoelementos, considerando las propiedades térmicas y eléctricas de los electrodos y el elemento resistivo. Este hecho produce que el gradiente de temperatura se mantenga por más tiempo cuando se aplican pulsos de calor, debido a que los electrodos y el elemento resistivo tardan más tiempo en elevar su temperatura, debido a su calor específico y densidad. Valores altos de esas propiedades provocan que la conducción de calor en los termoelementos sea un poco más lenta y exista una diferencia de temperatura por más tiempo. Gracias por su atención.